Hola, soy Ramón Gelabert, miembro del Comité Ético-Científico de la Universidad Adventista de Chile. Este vídeo está dedicado a explicar cómo realizar una solicitud de dictamen al Comité Ético-Científico de la Universidad Adventista de Chile. Es preciso decir que cualquier investigación que solicite datos de personas debe pasar por un dictamen del Comité Ético-Científico. Solicitar datos de personas es tan simple como, por ejemplo, incluso preguntarle a las personas la edad, el sexo, el estatus socioeconómico, la afiliación religiosa, aficiones que tenga, hábitos laborales, lo que sea. Cualquier dato personal es objeto de tener que solicitar un dictamen al Comité Ético-Científico. También hay que decir que si se tuviera el dictamen de otro comité ético de una universidad o institución acreditada, ya es suficiente. No es necesario volver a solicitarlo al Comité Ético de la Universidad Adventista de Chile. Esto es, por ejemplo, en los casos en que investigaciones de elementos externos a la UNACH se hicieran con una muestra poblacional de la Universidad Adventista de Chile y ya tuvieran o dispusieran de un dictamen de un comité ético-científico. En caso contrario, debieran también someter su investigación al dictamen del Comité Ético-Científico de la Universidad Adventista de Chile. Bien, una vez dicho este preliminar, veamos cómo es posible solicitar un dictamen. Cuando un investigador o un grupo de investigadores, alumnos de pregrado, de posgrado, es indiferente, o investigadores de cualquier tipo, necesiten elevar al Comité Ético-Científico una solicitud de dictamen, lo más fácil es simplemente acudir a la página web de la UNACH. Para ello voy a compartir mi pantalla con ustedes y vamos a ver los pasos que debe seguir para conseguir el formulario de solicitud de dictamen del Comité Ético-Científico. Para ello vamos a ir a la página web de la UNACH. Aquí ustedes pueden ver cómo entraríamos en la página web de la UNACH y en el apartado de Universidad ustedes verían la pestaña que dice Direcciones y simplemente tienen que clicar encima de esta pestaña para ir a Direcciones, que en nuestro caso ya la hemos buscado para ir más rápido y encontraríamos esta página. Bajaríamos por la pantalla para poder encontrar la parte de la dirección de investigación. Y aquí haríamos clic en Ver más, que ya lo hemos hecho para ir más rápido. Y en esta pantalla encontraríamos que llegamos a la dirección de investigación, bajamos la pantalla, la página, hasta la parte del Comité Ético Científico, que aquí lo encontraríamos y veríamos que hay una pestaña que dice Solicitud de dictamen del Comité Ético Científico del proyecto de TFC-TFP. Obviamente también hay el mismo formulario para investigaciones que no son trabajos finales de carrera o trabajos finales de posgrado. Aquí ustedes también pueden consultar el reglamento del Comité Ético Científico, un formulario de consentimiento informado, pueden también descargar un formulario de dispensa de consentimiento informado, si fuera el caso, un formulario de asentimiento informado para los menores de edad, y un formulario que es la carta de compromiso de los investigadores, que todo esto vamos a ver a continuación. Una vez descargamos el formulario de solicitud del dictamen del Comité Ético Científico de la UNACH, podemos abrirlo en formato de Word, tal como lo vamos a presentar ahora mismo. Ustedes van a ver perfectamente la carátula del formulario donde pone solicitud de dictamen del Comité Ético Científico. Aquí tenemos el formulario que dice solicitud de dictamen del Comité Ético Científico. Es la primera página y a continuación nosotros nos dirigimos a las siguientes páginas, que las primeras no tienen importancia, simplemente son el contenido, el índice, pero en la página 4 hay unas indicaciones que realmente son interesantes, porque nos explican los pasos que debemos seguir
en la presentación de una solicitud de dictamen al Comité Ético Científico de la UNACH. Obviamente, como aquí nos dice, primero rellenar el formulario, rellenarlo correctamente, claro está. Además, ¿a quién enviaremos el formulario y la documentación acompañante a este formulario? Se enviará al coordinador de metodología de la investigación de la unidad correspondiente, porque toda investigación tiene que seguir una correcta metodología. Si esta no fuera adecuada, no fuera pertinente, ya no puede recibir un dictamen positivo del Comité Ético Científico. Es por eso que, previamente a que el Comité Ético Científico pueda pronunciarse, es necesario que el coordinador de metodología de la unidad correspondiente, es decir, de las facultades o de la dirección de posgrado, aseguren al comité, certifiquen, informen al Comité Ético-Científico que esa investigación es correcta desde el punto de vista metodológico y, por lo tanto, el comité se centrará en los aspectos éticos de dicha investigación. Una vez el coordinador da el informe de aprobación, de decir es adecuada la investigación, entonces el coordinador de metodología de la investigación remite su informe al Comité Ético Científico. Y si el TFC o TFP o el proyecto de investigación todavía no presentara una metodología de la investigación adecuada o pertinente, entonces lo remitiría otra vez de nuevo a los postulantes, es decir, a los alumnos y al profesor que hayan presentado el proyecto, para que corrijan las posibles deficiencias que el proyecto presentara. Una vez el proyecto es adecuado, el coordinador de metodología de la investigación de la unidad correspondiente informa al Comité Ético Científico de que el proyecto es adecuado, es pertinente, entonces el comité designa a uno de sus miembros como revisor de los aspectos éticos del proyecto de investigación y éste eleva un informe al comité. Y el comité, una vez vistos los informes del coordinador de metodología de la investigación, en el que afirma que el proyecto tiene una metodología adecuada y pertinente, y el revisor del propio Comité Ético Científico afirma que el proyecto reúne los criterios éticos aceptados internacionalmente y por la ley chilena, entonces el propio comité emite un dictamen que se comunica a los solicitantes. Y esto es lo que vamos a encontrar en la primera página. Y a partir de aquí, el formulario va cubriendo las distintas etapas que se deben realizar para rellenar este formulario y, por lo tanto, la solicitud ante el Comité Ético Científico. Y lo primero que vamos a tener que hacer es simplemente lo más lógico y normal, que es identificar el proyecto de investigación, el TFC o TFP, el trabajo final de carrera o trabajo final de posgrado. Pondremos el título, quiénes son los alumnos investigadores, quién es el profesor guía que dirige la investigación, un alumno de contacto para poderse comunicar con él por si se necesitara alguna información suplementaria, a qué unidad pertenecen los investigadores, es decir, a qué facultad o a la dirección de posgrado pertenecen, y en el caso de pertenecer a una facultad, a qué carrera, y en el caso de ser de posgrado, a qué programa de magíster. Y las fechas previstas de ejecución. Estas son fechas previstas, no necesariamente son las que quizás haya que ceñirse a realizar la investigación, sino las que se prevé en la fecha en la que se va a iniciar la investigación y el final de la investigación. Nada más que eso. Además, este formulario debe acompañarse de la siguiente información. Una parte que va a ser la metodología y otra parte que va a ser la ética. La metodología de la investigación, que encontramos en las páginas 5 a 8, y la ética de la investigación, que está en las páginas 9 a 16. En la metodología de la investigación, en el apartado primero, el que necesitamos tener perfectamente realizado para poder solicitar un dictamen al comité ético. Lo primero que debemos escribir en nuestro formulario es la pregunta de investigación que ha conducido a plantearse por parte de los investigadores. Y en consonancia con esa pregunta, los objetivos que persigue la investigación para resolver esa pregunta de investigación.
O sea, cuáles son los objetivos que se van a seguir. Un objetivo general y solo uno. Una investigación solo tiene un objetivo general, no puede tener más de uno. Y los objetivos específicos, que son los pasos que se deben seguir para alcanzar ese objetivo general, que suelen ser entre 3 y 5 como mucho. Si hubiera una hipótesis, obviamente también solicitaríamos que se nos transcribiera la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Fíjense, hay un espacio que aquí ponemos reservado al revisor metodológico, que no necesariamente es el coordinador de metodología de la investigación de la unidad, sino un revisor que puede ser nombrado por el coordinador o aceptado por el coordinador para que realice la tarea de revisar metodológicamente el proyecto de investigación, el TFC o TFP. El revisor metodológico dirá, pues en relación al objetivo general, pues ha sido redactado de forma adecuada, sí o no, en relación a los objetivos específicos lo mismo, sí o no, y si hay una hipótesis, si ha sido correcta en su redacción, si no, o quizás no aplica porque no hay hipótesis en dicha investigación. Por ejemplo, un trabajo cualitativo o un trabajo cuantitativo descriptivo no tiene por qué llevar ninguna hipótesis, lógicamente. Además de eso, necesitamos una cierta información mínimamente detallada. ¿Cuál es? En el apartado de metodología. El diseño de la investigación. ¿Es un diseño cuantitativo, cualitativo? ¿Es un trabajo descriptivo, analítico, de corte transversal o de seguimiento longitudinal? ¿Es observacional? ¿Es experimental? Los datos que se consideren necesarios para que se pueda ver perfectamente el diseño de la investigación. Y un apartado muy, muy importante, porque de este se desprenden casi todos los aspectos éticos de la investigación. ¿Quiénes van a ser los participantes en la investigación? Es decir, por ejemplo, si se va a realizar un cuestionario o se va a tomar unas medidas antropométricas o se va a realizar un estudio, el que fuere, con personas, estos son los participantes. Y necesariamente vamos a tener que poner cuáles son las características sociodemográficas, edad, sexo, estado civil, grado académico, nivel de ingresos, lugar de residencia. Obviamente también tendremos que transcribir cuál es el tamaño muestral con el que se va a trabajar, cómo se va a hacer la selección muestral, va a ser aleatoria, por conveniencia, cuáles van a ser los criterios de inclusión y exclusión de los participantes, en fin, todos aquellos datos que se considere necesarios para entender qué tipo de participantes van a ser los investigados en el proyecto correspondiente de TFC o TFP. Además, se informará del entorno en donde se va a realizar la investigación. ¿Es un centro educativo? ¿Es un hospital? ¿Es un CESFAM? ¿Es en la calle? ¿Que se va a hacer una encuesta en la calle? Dependerá, y aquí se debe transcribir. ¿Y la intervención? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Un cuestionario? ¿Es un test de habilidades? ¿Una entrevista? Y además, este instrumento, el que se utilice para las medidas, se informará si es un instrumento que ya está validado o es un instrumento que requiere de validación en el desarrollo del TFC o TFP o no aplica. No aplica porque no se va a aplicar ningún instrumento. Y si hubiere análisis estadístico implicado en la investigación, porque es una metodología cuantitativa que requiere de un análisis estadístico, obviamente aquí se explicará qué tipo de análisis estadístico se va a realizar. Una vez esto, que han rellenado los investigadores, los solicitantes, el revisor metodológico, que aquí se marca como anteriormente en rojo para que se vea claro que este es un espacio reservado al revisor metodológico, nos dirá, pues sí, el diseño es adecuado, sí o no, los participantes se identifican de forma precisa, sí o no, el entorno se describe correctamente, sí o no, la intervención se detalla de forma suficiente, sí o no, el instrumento está correctamente validado, sí, no o no aplica, porque no se va a validar, o porque, mejor dicho, porque no se va a utilizar ningún instrumento, y un análisis estadístico, sí, no o no aplica, porque un trabajo cualitativo o que requiera de simplemente una descripción somera, pues no se va a hacer ningún análisis estadístico. Una vez esto, imaginémonos que ya tenemos todo esto rellenado, pero lógicamente cuando nosotros ya vamos a hacer una solicitud al Comité Ético-Científico es porque se ha alcanzado la etapa en que el desarrollo de la investigación ya ha diseñado la metodología y por lo tanto también ha redactado la introducción. Es por ello que en la documentación que se va a entregar al Comité Ético Científico se debe acompañar
la redacción de la introducción y la metodología ya completada y revisada por el profesor guía. Si se van a utilizar instrumentos validados, entonces se verá y se dirá sí, no aplica, y se dirá sí, si se va a usar un instrumento creado o adaptado por los autores del TFC-TFP. Se responderá no si se va a usar ya un instrumento ya creado o adaptado por los autores del TFC y todavía no se ha completado el proceso de validación del instrumento, porque puede ser que en la etapa de la investigación no se haya podido completar este proceso. Y se responderá que no aplica si se va a utilizar ya un instrumento que ya está validado, ya está adaptado o no corresponde. No corresponde porque se va a utilizar una investigación con una metodología cualitativa o no se usa ningún instrumento. Y, obviamente, el espacio reservado al revisor metodológico donde nos dirá, pues sí, se ha entregado el informe escrito con la introducción y la metodología. Además, el instrumento que se va a usar es un instrumento validado o, en su caso, lo ha validado de forma metodológicamente correcta, si no o no aplica. Una vez esto, imaginémonos que el revisor metodológico hubiera respondido a algunas cosas que no han sido correctamente realizadas. Lógicamente, nos dará las razones de por qué no. Y aquí será en las observaciones. Imaginemos que hubiera observaciones a los objetivos, observaciones a los objetivos general o específicos, observaciones al diseño, a los participantes, al entorno, a la intervención, análisis estadístico. Aquí pondría cuáles son sus observaciones porque podrían ser observaciones mayores o menores. Es decir, observaciones menores no invalidarían la posibilidad de que el dictamen del comité ético científico fuera positivo con observaciones, pero si fueran observaciones mayores que invalidaran la investigación, obviamente ya no podría pasar a ser evaluado por el comité científico, por el comité ético científico. Una vez, suponiendo que se han superado los procesos del apartado de metodología, hay que ir al apartado de la ética de la investigación. Y lo primero que se solicita a los investigadores es que firmen una carta de compromiso de obligaciones de los investigadores. ¿Esta carta qué viene a decir? Viene a decir que los investigadores se comprometen a cumplir con todos los criterios éticos de una investigación según la normativa internacional y chilena y que además protegerán los datos de las personas, protegerán la libertad de las personas de participar o no participar, etc. Es decir, aquello que es imprescindible que todo investigador tenga en cuenta desde el punto de vista ético en el trato de los datos de las personas y en la libertad de los participantes. Y a todo esto deberán leer, obviamente, la carta de compromiso y, si están de acuerdo, obviamente, firmarla. En el caso de la actual situación que tenemos, una situación de no presencialidad en la universidad, pues esta firma se sustituirá simplemente por el nombre y apellidos del profesor guía y los alumnos y el número de RUT. Una vez se ha hecho la carta de compromiso, si se va a solicitar datos de personas que son adultos, entonces a estos adultos se les pedirá su consentimiento informado, en donde se le ha de entregar una copia al participante. Debo decir aquí una salvedad, que en la actual situación muchas veces se hacen encuestas vía Internet, por ejemplo por Google Forms. Entonces hay una fórmula estandarizada en la que se dice: si usted va a participar en la encuesta, tiene estos derechos, tales derechos, puede retirarse cuando quiera sin que suponga ningún perjuicio para usted, etc. Hay una fórmula, ¿no? Y donde dice, si usted acepta el contestar estas preguntas, se sobreentiende que usted está aceptando participar en la investigación. En el caso de que se haga la participación de forma presencial, se entregará un documento escrito donde se expone el título de la investigación, quiénes son los investigadores, cuál es el objeto de estudio de la investigación y donde dice claramente: es importante que sepa que al participar de este estudio no correrá ningún tipo de riesgo de verse perjudicado. Los datos obtenidos serán confidenciales, estando protegidos por la Ley número 19.628 de protección de la vida privada o de datos de carácter personal y no se usarán para ningún otro propósito, fuera de los de esta investigación. Además, su participación es completamente voluntaria y tiene derecho a abstenerse de participar o retirarse del estudio en cualquier momento sin que esto implique daños
perjuicios o pérdidas de beneficios para usted. También tiene derecho a recibir una copia de este documento. Y además, los investigadores tienen que crear una cuenta de correo en la cual los participantes puedan dirigirse a los investigadores para consultar en cualquier momento algún aspecto de la investigación. Y si está de acuerdo, obviamente se le invita a plasmar su firma en el documento. Y además hay una copia para los investigadores. Lo mismo, el título, el nombre de los investigadores. Aquí una serie de fórmulas donde dice: conozco el objetivo del estudio, he recibido garantías satisfactorias de la información que yo provea de la investigación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas, he accedido voluntariamente a participar de este estudio. La persona lo firma y es una copia para el investigador, para que el investigador y el participante tengan la seguridad jurídica de que no puede haber reclamaciones a posteriori. De forma que las personas que participan lo hacen libremente, lo hacen de forma consciente, lo hacen de forma informada, por eso es consentimiento informado, y esto evita posibles reclamaciones ulteriores. Supongamos que, y esto es muy común, se haga una investigación con menores de edad, es decir, mayores de 12 años para entendernos, además del consentimiento informado que deben dar los tutores, padres, apoderados, también el menor tiene derecho a decir que participa o no participa. Y a esto le llamamos asentimiento informado, que, si nos fijamos, tiene un lenguaje un tanto distinto a lo que sería el consentimiento informado, un poco menos formal, donde se ve también el título de la investigación, los investigadores, la relación de investigadores, y donde dice: para participar primero debes leer el siguiente texto, donde se explica y se entregan detalles del estudio al que se te invita a participar. Se te solicita que rellenes la siguiente encuesta. Una encuesta de X preguntas, corta, sobre hábitos y costumbres tuyas y de tu casa, durará aproximadamente X minutos, más o menos, se realizará en tu sala de clases, dentro del horario normal de clase. Esto es habitual que sea en clases, porque los menores casi todos están escolarizados. Esta actividad no reviste ningún riesgo para tu persona, y para que puedas participar también conversaremos con tu padre, madre, tutor o apoderado, en fin. Y todas las respuestas serán totalmente anónimas y privadas, y el investigador responsable de este estudio tendrá custodia de estos datos. Y en todo caso, además, como una cosa que no se ha contemplado en el consentimiento informado es que, además del correo electrónico de los investigadores para que el menor pueda o la menor pueda comunicarse con ellos para preguntar, para inquirir, etcétera, también la universidad, el comité ético científico de la universidad, pone a disposición de los menores un correo electrónico y un teléfono, porque es preciso proteger siempre al menor. Y si él considerara que se ha hecho algo incorrecto durante la actividad, entonces se puede comunicar con el secretario del comité ético científico. Esto es una medida de protección necesaria en el caso de los menores. Y también, como es lógico, también el asentimiento informado, hay una copia para los investigadores donde el menor declara que ha leído, lo entiende, quiere participar de forma libre, etcétera. Más o menos lo mismo, pero con un lenguaje un tanto distinto al que utilizamos en el consentimiento, y que nos permite tener la garantía y el respaldo jurídico de posibles reclamaciones ulteriores. Además, pudiéramos encontrarnos con una investigación que realizamos, por ejemplo, con fichas clínicas, historiales laborales, historiales académicos, donde ya no es posible contactar con el participante. Para ese tipo de investigaciones se utiliza lo que se llama la dispensa de consentimiento informado. Aquí vemos el formulario de cómo se debe utilizar. ¿En qué casos hay una dispensa? La investigación utiliza datos personales y obviamente no pueden ser datos sensibles que puedan perjudicar a la persona. Además, obviamente, los investigadores deben manifestar que no es posible contactar con los participantes para obtener la información, porque si fuera posible contactar con los participantes, entonces ya se solicita el consentimiento informado, ya no hay necesidad de dispensa de consentimiento. Y, obviamente, la investigación no puede conllevar riesgos para los participantes. Generalmente, este tipo de datos son facilitados por terceros, para entendernos. Instituciones, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadísticas, hospitales,
centros de salud de atención primaria, los CESFAM, escuelas, universidades, etcétera, que son los depositarios de esos datos. Además, hay un recuadro en donde, si hubiera algún criterio suplementario a estos que informara de la necesidad de disponer de una dispensa de consentimiento, los investigadores lo manifestarían. Una vez se han rellenado todos estos documentos, la carta de compromiso, el consentimiento informado si lo fuera necesario, el asentimiento si fuera necesario o la dispensa de consentimiento si fuera así, entonces, sí, mire, le he entregado la carta de compromiso, le he entregado el consentimiento informado que vamos a hacer, si no o no aplica el asentimiento informado, si no, no aplica y por lo tanto no lo entrego, si no aplica, dispensa de consentimiento informado, si no, no aplica, de nuevo en rojo aquí el revisor del Comité Ético Científico, donde el revisor nos dirá, el TFC-TFP, el proyecto de investigación, ¿se acompaña de una carta de compromiso, sí o no? ¿Se acompaña de un consentimiento informado que cumple con los estándares ético-científicos internacionales, al igual que la carta de compromiso? Sí, no, o no aplica porque no hay consentimiento informado. Lo mismo el asentimiento informado y lo mismo la dispensa de consentimiento informado. Imaginémonos que el revisor del Comité Ético Científico dice que no. Dice que no se ha rellenado bien la carta de compromiso, el consentimiento informado, lo que sea. Entonces, lógicamente, en esta página, que está reservada al revisor del Comité Ético Científico, nos pondrá sus observaciones. Porque, obviamente, cuando hay un informe negativo, hay que decir por qué. Una vez disponemos de todos los informes y documentación que nos han aportado los investigadores y los informes del revisor del metodológico y del revisor del Comité Ético Científico, el revisor metodológico informará al coordinador de metodología de la investigación de la unidad correspondiente. Y este, a su vez, ante ese informe, podrá decir, pues mire, el TFC-TFP identificado presenta una metodología de la investigación adecuada y pertinente, sí o no. Y el sí puede ser sin observaciones y el puede ser con observaciones. Y lo mismo sucederá en el caso del informe del revisor del Comité Ético Científico. Podrá ser sí sin observaciones, sí con observaciones. Esto se remitirá, obviamente ya completado, al Comité Ético Científico, que procederá a evaluar los informes que le son enviados, tendrá la documentación acompañante y emitirá un dictamen, que ahora vamos a ver cómo se realiza este dictamen. También aquí podemos ver un formulario similar al anterior, donde es simplemente ya el dictamen del Comité Ético Científico. En este dictamen aparece también la tabla de contenido, esto no tiene mayor importancia. Aquí se identifica el proyecto, tal y como está en la primera, también la cuarta página de la solicitud, y a continuación tenemos los integrantes del Comité Ético Científico, el presidente y quien corresponda, los miembros y el secretario del comité, que es el que da fe de todos los actos del comité. Y entonces el comité emitirá, a la vista de los informes recibidos por el coordinador de metodología de la investigación de la unidad correspondiente y del revisor de ético que ha nombrado el mismo comité, y entonces aquí dará un dictamen en sí, no, sí sin observaciones, sí con observaciones. Con observaciones quiere decir que es aconsejable que los investigadores modifiquen, rectifiquen las deficiencias que se hubieran observado, pero no anula el proceso de continuar con la investigación, es decir, de solicitar datos personales a los participantes. En el caso de que el dictamen fuera no, entonces eso anularía la posibilidad de continuar la investigación y, por lo tanto, no se podría solicitar datos personales a los participantes. Antes debería volver a pasar por un proceso de revisión el proyecto de investigación. Y en el dictamen, más o menos, encontraremos una leyenda que dice así: el Comité Ético Científico de la Universidad Adventista de Chile, reunido en sesión convocada en forma y plazos establecidos, vista la solicitud de la documentación adjunta y los informes del coordinador de metodología de la investigación de la unidad correspondiente y del revisor designado por este Comité Ético Científico, acuerda aprobar
los aspectos éticos científicos involucrados en este TFC-TFP y presentados en la documentación aportada por los investigadores. Y por lo tanto aprueba que el TFC-TFP identificado en este formulario se puede llevar a cabo siempre y cuando la investigación se desarrolle en los límites establecidos en la Carta de Compromiso de Obligaciones de los Investigadores y los aspectos ético-científicos presentados en la documentación aportada por los investigadores. Sí, sin observaciones, sí, con observaciones, no. Habrá un número de dictamen, esto será firmado por el secretario del comité, es quien da fe de todos los actos del comité. Si fuera necesario, esto se debería solicitar, el comité emite un certificado por si se debiera presentar ante, por ejemplo, imaginémonos que queremos hacer una investigación con fichas clínicas en un CESFAM o con pacientes en un CESFAM o en el hospital o alumnos en un colegio y debemos presentar un certificado de que nuestra investigación ha pasado por un comité ético-científico. Pues muy bien, este sería el certificado que diría, sí señores, esta investigación cumple con los requisitos y sabemos que está siguiendo los criterios éticos internacionales y que contempla la legislación chilena. Este sería el certificado normal cuando hay consentimiento informado y el certificado cuando hay una dispensa de consentimiento informado. Muchas veces este certificado se necesita por alguna razón, por ejemplo, si fuera para publicar el trabajo en alguna revista lo pueden solicitar. No obstante, hay que decir que el certificado que aquí se contempla es un certificado previo al desarrollo de la investigación. Cuando, por ejemplo, sea el caso de que se necesita un certificado para publicar, se debe solicitar otro certificado similar a este, pero que es con los verbos ya puestos en forma de ya la investigación realizada y que por lo tanto ha cumplido con los requisitos éticos necesarios. Hasta aquí la explicación de cómo solicitar un dictamen al Comité Ético Científico. Esperamos que este vídeo les haya sido de ayuda y en cualquier caso, como siempre, estamos a su disposición.